Paso a presentar a la panelista que va a hablar sobre gestión del ambiente agropecuario, impactos y estrategias de conservación y remediación de los recursos hídricos, a la doctora Carolina Zasal. Carolina es ingeniera agrónoma por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Ciencias del Suelo y doctora en Agronomía por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el área de investigación del INTA desde 1997 y actualmente dirige el Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de la Estación Experimental Agropecuaria de Paraná, provincia de Entre Ríos. Participa en numerosos proyectos de investigación y desarrollo, es evaluadora de proyectos, revisora de distintas revistas, dirige pasantes, tesistas de grado y posgrado y becarios de formación. Sus áreas de especialización incluyen la degradación, adaptación y recuperación del ambiente bajo uso agropecuario, particularmente el impacto de distintas prácticas como enmiendas orgánicas, labranzas, rotaciones de cultivos, cultivo de cobertura, pulverizaciones con plaguicidas, fertilización y franjas vegetadas. Así que muy bien, Carolina, te agradecemos también a vos tu tiempo, tu disposición y bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, por este espacio para compartir en esta mañana algunos conceptos y algunas cuestiones sobre las que venimos trabajando desde hace algunos años en esto de la gestión del ambiente agropecuario, sus impactos y las estrategias de conservación y remediación de los recursos hídricos. La producción agropecuaria sabemos que integra acciones sobre el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad para generar los alimentos, las fibras, los biocombustibles, lo que hacemos día a día, ¿no? Y en esa producción involucramos decisiones que pueden impactar positiva y negativamente sobre el ambiente. Eso es gestión ambiental, eso es lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, y esta gestión del ambiente agropecuario actualmente está cuestionada por buena parte de la sociedad. Problemas como degradación de recursos naturales, deterioro de la calidad de los alimentos y la contaminación son algunas de las preocupaciones de la población que están asociadas a la producción agropecuaria. Esto lo vemos a diario en distintos medios de comunicación y amplificado en redes sociales. Este gráfico que les muestro es el gráfico de la Universidad de Estocolmo, de Rockström, de hace muchos años ya, pero que tiene una integración muy interesante de distintos aspectos a nivel global, y que estima cómo diferentes variables han cambiado desde los últimos 50 años. Ahí vemos con una escala de semáforos de verde a rojo cuáles son aquellos parámetros que a nivel mundial los investigadores señalan como que están en problemas, ¿no? Que han superado un umbral crítico relacionado al deterioro del medio ambiente a escala mundial. Particularmente vemos a los flujos biogeoquímicos de nitrógeno y de fósforo y a la integridad de la biosfera como aquellos que están en rojo. Este gráfico en 2017 fue actualizado y ahí en esa nueva publicación mantienen esta característica, ¿no? Esta preocupación a nivel mundial por el vertido, la llegada de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo a través de los cursos de agua a los océanos y el impacto que esto genera sobre los ecosistemas acuáticos y la integridad genética de los organismos a nivel mundial. En esa nueva edición de 2017 también se incrementó el problema del cambio climático y del cambio en el uso de la tierra. Esto, como nos decía antes María del Carmen, compromete oportunidades de las generaciones futuras y nos hace insostenibles. Cuestiones como la eutrofización de aguas por la llegada de estos nutrientes, de pérdidas de biodiversidad en ecosistemas acuáticos y de deterioro de la calidad de agua son problemas, como decía, a nivel mundial.
el año pasado salió esta publicación del IPBES, que es la plataforma intergubernamental de ciencia y política sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. En esta publicación se reunieron 145 investigadores de 50 países que en los últimos 3 años analizaron la evolución de la salud planetaria de 5 décadas. Esta información se basó en la revisión de 15.000 fuentes científicas y fue ampliada con el aporte de 310 investigadores. Y nos proporciona un panorama completo de la relación entre el desarrollo económico y su impacto en la naturaleza. Los impulsores que señala este trabajo, ¿no?, de deterioro de la naturaleza son los cambios en el uso de la tierra y el mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Esto entonces hay que tenerlo muy en cuenta, es la propuesta con este seminario que nos planteamos hoy, ¿no? Tener una mirada a distintas escalas, cómo nosotros interpretamos los impactos que genera nuestra actividad y cómo identificar cuáles son las mejores estrategias de conservación y remediación de los recursos hídricos. Necesariamente tenemos que tener una mirada a diferentes escalas espaciales, como la de región, la de cuenca y la de mi lote o mi predio, que estas cuestiones suceden a distintas escalas de tiempo, que hay cuestiones que suceden a corto plazo, que son variables rápidas, y otras que suceden a largo plazo, que son variables lentas, pero que también deben intervenir en la toma de decisiones. Y como venimos hablando también, hay diferentes abordajes que tenemos que hacer, entre ellos el monitoreo y la caracterización, cuestiones que nos estuvo mostrando a nivel global o país anteriormente María del Carmen, y donde tenemos que poner el foco en nuestro trabajo, ¿no?, en esas tecnologías y estrategias de manejo para conservar y mitigar. Cuando ya no es posible conservar, porque hemos degradado de tal manera el recurso, tenemos que trabajar en su remediación, y cuando son cuestiones realmente que ya exceden a las posibilidades que tenemos a nuestra escala, ¿no?, de trabajo, tenemos que trabajar en la adaptación, como son las prácticas para adaptación al cambio climático. Tomando este gráfico que les mostré entonces, de estos cambios en los últimos 50 años y del deterioro a nivel mundial, digamos, de algunos indicadores, voy a prestar atención entonces a cuestiones que tienen que ver directamente con la actividad agropecuaria, como la gestión de los nutrientes, del nitrógeno y del fósforo. Como bien sabemos, nuestros suelos agrícolas en general tienen un balance negativo de nutrientes. Nosotros ahí tenemos una dicotomía, ¿no es cierto? Tenemos una situación de degradación de suelos por mayor extracción que reposición. Sin embargo, al mismo tiempo también tenemos una situación de pérdida de nutrientes hacia cuerpos de agua. Esto se da fundamentalmente por asincronías temporales o espaciales entre la oferta y la demanda de nutrientes, cuestión sobre la cual tenemos que avanzar y trabajar. Si bien hay mucha investigación, hay que continuar en esta línea, y también tiene que ver con la capacidad de transporte del sistema, dependiendo del volumen de agua que fluye de manera superficial y subsuperficial. Siempre estamos entonces hablando de ampliar la mirada en la toma de decisiones. Este trabajo a nivel regional que les voy a mostrar terminó a fin de año pasado, cuando defendió su tesis Jezabel Primós. Jezabel hizo la tesis en la Universidad de La Plata, trabajó con nosotros en el INTA, y hizo un análisis de calidad de agua en el delta del Paraná. Como ustedes saben, el delta del Paraná es uno de los deltas más importantes del mundo. El 80% de la superficie del delta es entrerriana y ocupa los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguaychú e Islas del Elicuy. Estos son los sitios que fueron relevados, que fueron seleccionados e identificados por distintos criterios para llevar adelante un monitoreo que se dio durante 3 años con una frecuencia estacional. Se generó un volumen de datos impresionantes, el trabajo está en vías de publicación, pero la tesis está disponible en la Facultad de Exactas de La Plata.
Y ahí vemos uno de los parámetros de calidad de agua tradicionales, oxígeno disuelto en este caso, y vemos los sitios en la porción media, estos son los de la porción alta, y luego la porción baja, y acá entre el punto 10 y el 14 tenemos las desembocaduras de los principales ríos y arroyos que recorren la provincia de Entre Ríos y desembocan en este delta. En general, si yo le pusiera un gráfico de pH o de conductividad eléctrica, lo que veríamos es una gran homogeneidad en la composición de aguas de este macrohumedal entre puntos distantes a 300 kilómetros, ¿no? Hay una gran homogeneidad en la calidad de las aguas. Sin embargo, cuando analizamos fracciones de nutrientes, de fósforo y de nitrógeno, las características de los gráficos son estas, ¿no? Acá tenemos fósforo total, pero podría haber puesto nitrógeno de nitrato o alguna otra fracción de nitrógeno. Vemos que en la porción media, alta y baja, los valores son bajos. Sin embargo, las desembocaduras de los arroyos, los niveles aumentan en forma considerable. Los niveles de nitrógeno, nitrito, nitrato, amonio fueron hasta 5 veces mayores que en el delta, y en cuanto a fósforo total y disuelto, los tributarios presentaron niveles 2 a 6,5 veces más importantes que las del resto del delta. Esto, bueno, nos señala lo que sabemos, ¿no? Históricamente, la carga de nutrientes en los ríos ha ido aumentando de forma paralela al incremento de las poblaciones humanas en sus cuencas, como resultado tanto de las aguas residuales provenientes de aportes humanos como de producciones animales o provenientes de las tierras de cultivo. Esta característica que tiene este gráfico, ¿no? Nos indica dos cosas. Por un lado, pone en evidencia el servicio ambiental de purificación de agua que presta el delta y la importancia de la conservación de este ambiente. Tener en la desembocadura una calidad en cuanto a oxígeno disuelto equiparable a la de la porción media o alta o de nutrientes, ¿no? del delta, esto nos indica esto, ¿no? Esa capacidad enorme de purificación del agua, ese servicio ecosistémico que nos presta. Por otro lado, nos plantea interrogantes acerca de las fuentes de aporte de nutrientes a los afluentes que recorren la matriz productiva de la provincia de Entre Ríos. Otra cuestión que tiene que ver ya no con nutrientes, sino con otras cuestiones, pero por supuesto que tienen que ver con la integridad de la biosfera y que tiene que ver directamente con la producción agropecuaria, porque son los plaguicidas que utilizamos en la producción, bueno, este trabajo que traje para recordarlo, porque me parece un trabajo que creo que hizo un punto de inflexión en la investigación en Argentina en este tema. Es el trabajo de la doctora Ronco y su equipo, que publicaron en 2016. Este trabajo, les recuerdo, bueno, lo que hicieron los investigadores es subirse al buque científico Dr. Leluar de prefectura allá en Paraguay, y ven que fueron bajando por el Paraguay y el Paraná, llegar al Río de la Plata, y tomando muestras de las desembocaduras de los diferentes arroyos y ríos que desembocan en estos grandes ríos. Este trabajo fue interesante justamente y fue movilizador porque mostró que en algunos sitios, ahí se ven en rojo, de todos esos 23 puntos en los cuales se tomaron muestras de agua, se encontró llegada de glifosato. Y una cuestión que tiene que ver, bueno, tuvimos mucha discusión, por supuesto, si eran importantes o no esas concentraciones. Podemos hablar un rato sobre los distintos niveles guía que utilizan los distintos países, después lo voy a retomar. Pero más allá de la concentración en agua que se dio en algunos lugares y con un nivel que puede ser considerado
no alto, pero bueno, alarma, digamos, en ese momento caímos en la cuestión de que este producto que estábamos utilizando para el control de malezas, un objetivo específico a nivel de lote, estaba llegando a un curso de agua. Pero creo que lo más destacable de este trabajo fue la detección en sedimentos de fondo, en todos esos sitios que están en color violeta, con niveles de glifosato, 3.000 microgramos por kilo. Yo les estaba recién mostrando algunos umbrales, 0,1, 200, bueno, valores realmente importantes, donde no están las posibilidades dadas de que este producto se degrade, porque, bueno, como sabemos, necesitamos que esté en contacto en el suelo, en el aire, microorganismos que puedan degradarlo. Entonces, eso fue, creo que, como dije, un punto de inflexión, de tomar en consideración que prácticas que estábamos haciendo en lotes de producción podían afectar los recursos hídricos, en este caso los sedimentos de fondo. Esto nos pone directamente en contacto, ¿no es cierto?, con el principal problema, o sea, cómo llegan esas moléculas al fondo de un arroyo o en una desembocadura en el río Paraná. Llegan por erosión hídrica, un problema de degradación que sabemos que tenemos en la región pampeana argentina y en otras tantas regiones del país, que tenemos elementos como para trabajarlo, pero que evidentemente no hemos podido solucionar. Después de este trabajo han salido muchísimos más. Esto yo solamente me muestro algunos, que son trabajos hechos por el INTA, pero están los trabajos que han hecho, bueno, CONICET, las distintas universidades, en distintos lugares del país, con distintas frecuencias de medición o tiempos en los cuales se han hecho evaluaciones y donde se han encontrado en distintas cuencas, cursos de agua superficial y subterráneos, llegadas de los plaguicidas que estamos utilizando en la producción agropecuaria. Dado el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es avanzar a otros niveles de análisis sobre cuáles son las prácticas que tenemos que llevar adelante para minimizar, para reducir, para proteger estos cursos de agua de la llegada de plaguicidas, nutrientes, contaminantes en general. Y bueno, esto lo tenemos que hacer, por supuesto, a otra escala. La escala regional nos da este diagnóstico. Tenemos que trabajar a otras escalas para entender cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer, esas estrategias de conservación o de remediación, si fuera necesario, de los recursos hídricos. A nivel de cuenca voy a mostrar este trabajo que estamos llevando adelante hace muchos años en la Estación Experimental de Paraná. Nosotros tenemos dentro de la estación, este es un plano una imagen de Google de la experimental, y ahí dentro de la experimental tenemos, acá ven esta imagen donde está delimitada una microcuenca de 28 hectáreas, ahí están las curvas de nivel. Son dos pendientes de 7 y 5% que desaguan en un canal central y que llega a un embalse. Ahí, en 2 fines de 2008, hicimos pozos para ir monitoreando la calidad del agua subterránea, que es una capa colgante que tenemos aquí bastante cercana a la superficie. En este punto, Pozo 9, tiene hoy unos 8 metros de profundidad, y en los pozos más cercanos al embalse está menos de un metro de la superficie la profundidad del agua freática. En esta cuenca hacemos una secuencia maíz, trigo, soja, y desde hace muchos años, como dije, desde 2009, relevamos dinámica del agua superficial en ese embalse, Tajamar, del agua subterránea, y bueno, analizamos los eventos de escurrimiento, analizamos también los niveles o el volumen de agua que llega a ese embalse y su calidad.
Voy a mostrar algunas cositas, por ejemplo, de nitrógeno en agua subterránea, como para tener una idea. Nosotros venimos monitoreando, como dije, muchos años, estos son tres años ya más recientes, porque en general utilizamos como nivel guía 10 ppm de nitrógeno, de nitrato, ¿no? Que es el umbral internacional para calidad de agua para bebida. Y en general, todos los años hemos tenido siempre los niveles por debajo de ese umbral. Sin embargo, en la campaña 2017 nos pasó esto, ¿no? Ahí tenemos los momentos donde se aplican los fertilizantes con las flechas verdes para el maíz, después para el trigo, después para el maíz nuevamente. Ahí están las dosis. Y lo que nos pasó es que, bueno, se hizo en particular un trabajo, es una cuenca donde hacemos experimentación adaptativa. Bueno, se probó una nueva dosis de fertilización en un momento donde veníamos de un periodo seco, donde había muchas grietas, y se dieron flujos de nitrógeno que duplicaron los niveles que históricamente, o en los últimos 10 años, habíamos tenido en esa napa. Esto nos indica que por supuesto, sabemos que hay pulsos, puede haber pulsos fuera del sistema suelo-planta, y aquí cobran importancia aspectos como la revisión del diagnóstico de necesidades del cultivo, del momento y de la forma de aplicación. Nosotros tenemos mucha investigación y muchos trabajos en establecer cuáles son las necesidades del cultivo, cuáles son los momentos óptimos para generar mejores respuestas en los cultivos a la fertilización. Sin embargo, nos está faltando esta cuestión de mirar qué pasa en el ambiente cuando hacemos estas prácticas. A nivel de agua superficial voy a mostrar datos de fósforo. Esto también tiene muchos años para atrás, pero más o menos siempre andamos en estos niveles. Nosotros usamos como umbral el nivel de eutrofización. Y lo que vemos, también de nuevo está el maíz, el trigo, después vino la soja, ¿no? Después otra vez maíz, los momentos de fertilización. Vemos que la fertilización fosforada no genera picos en el agua superficial. Sin embargo, los momentos de ascenso o de picos que superan el umbral se dan en los momentos de mayores precipitaciones. Esto, como dije antes también, esto tiene que ver, está asociado a la erosión hídrica, al arrastre de fósforo en forma disuelta o asociado a las partículas que viajan por erosión hídrica. En este mismo embalse, durante estos años hemos hecho, principalmente asociados a distintos trabajos de tesis, algunas investigaciones sobre llegada del glifosato y efecto o afectación sobre plantas acuáticas como la lemna. Tenemos publicado un trabajo también con estos pececitos, las madrecitas de agua. Aquí hay un trabajo que todavía no está publicado sobre zooplancton. Bueno, distintos organismos sobre los cuales hemos evaluado algunas cosas en los últimos años. Las aplicaciones son bastante cercanas al lugar donde tenemos este embalse. Voy a mostrar este trabajo sobre lemna, la lentejita de agua, como dije, donde nos muestra después, el momento de la aplicación de glifosato fue esta flecha roja. Ahí venía creciendo la lentejita de agua, y vemos que no hubo afectación por llegada de deriva. Sin embargo, la flecha negra intermitente nos muestra el momento de la lluvia y cómo a partir de la llegada del glifosato con esa lluvia es que tenemos una afectación del crecimiento de la lemna. Esto mismo lo hemos observado en el trabajo con los peces. La vía de ingreso del glifosato en particular o de otras moléculas que utilicemos en el lote, se da por escurrimiento. Para poder mejorar esta cuestión, ¿no es cierto?, dada ya el análisis o cómo es el ingreso a las distintas fuentes de agua, nos vamos a la escala de parcela. Ahí podemos analizar estas variables rápidas, ¿no es cierto?, de corto plazo, y podemos probar
cuáles son las tecnologías y las estrategias de manejo que deberíamos implementar para conservar las fuentes de agua. En Paraná nosotros tenemos este dispositivo de parcelas de escorrentía, que es un dispositivo emblemático, ya pronto va a cumplir 50 años, son 15 parcelas que se diseñaron con un convenio de FAO hace tantos años para justamente calcular el factor C de la ecuación universal de pérdida de suelo, que seguimos utilizando hoy en día para el diseño de las terrazas. Estas parcelas tienen 4 metros de frente por 25 metros de largo y en estas piletas nos permiten recoger el agua y los sedimentos que salen de la parcela por escorrentía. Ahí tenemos distintas secuencias de cultivo que venimos monitoreando desde hace muchos años, con sus repeticiones, y solamente para mostrar estos son valores promedio de los últimos 6 años, y vemos que el monocultivo de soja pierde más del 50% de agua por escurrimiento que una secuencia en la cual usamos maíz, y hacemos trigo. Estos datos son por supuesto conocidos, pero esto nos permite hacer mediciones, validar estas cuestiones que vemos a campo de degradación de los sistemas que no tienen diversidad, que no tienen rotación de cultivo. Ahí vemos después de una lluvia cómo queda una u otra pileta, y vemos la asociación. Estos son también datos relevados de las parcelas de escorrentía. A medida que nosotros tenemos mayor escurrimiento, tenemos mayores pérdidas de nitrógeno y mayores pérdidas de fósforo. Está asociado directamente. Acá tenemos datos también promedio de los últimos 6 años de la cantidad en kilos por hectárea de pérdidas de nitrógeno y de fósforo, y vemos que las pérdidas que tiene, así como las pérdidas de agua de las hojas son el 50% más que de las de maíz, trigo, soja, también son 50% mayores las pérdidas de nitrógeno y de fósforo asociadas. Aunque el maíz y el trigo hacen que las fertilizaciones sean mayores en la rotación, y aunque en las hojas sabemos que no hacemos fertilización de nitrógeno. Sin embargo, aunque las rotaciones, que por supuesto utilizan estos nutrientes, tienen aplicaciones tanto en trigo y en maíz, las pérdidas en el monocultivo son 50% mayores. Con esto lo que quiero decir es que la implementación de secuencias de cultivo más diversificadas pueden mitigar las pérdidas de nutrientes, en este caso, aunque utilicen mayores dosis de fertilizante. Este es el caso de haber medido durante todo un año las pérdidas de glifosato asociadas a monocultivo de soja y rotación. En este caso habíamos hecho 3 aplicaciones de 3 litros por hectárea de glifosato, y vemos que el monocultivo de soja perdió el 5% del producto aplicado. Sin embargo, la rotación perdió el 1%. Si nosotros trasladáramos esos porcentajes a la superficie en la cual estamos utilizando estos productos, o estamos haciendo secuencias muy poco diversificadas, nos damos cuenta de la importancia, de la magnitud de esto. Esto tiene que ver ni más ni menos que con la impronta que le generan las secuencias de cultivo o el manejo que nosotros hagamos en el suelo, además de, por supuesto, de la cobertura o de la extracción que puedan hacer de agua, o la utilización de agua que pueden hacer secuencias más diversificadas. En este caso lo que hicimos fue medir la infiltración con un colorante azul para ver por dónde puede ingresar el agua al suelo y cuáles son las estructuras que lo limitan. Vemos en parcelas contiguas, si comparamos el ingreso de agua al suelo en un monocultivo de soja o en una rotación con maíz o con trigo, vemos que en el monocultivo esta estructura que se genera, esta degradación en el horizonte superficial del suelo, favorece el escurrimiento en detrimento de la infiltración, como sucede en el caso de la rotación.
Por supuesto, seguir enfatizando la necesidad de promover las prácticas de conservación de suelo, la sistematización de tierra, acompañando a la siembra directa para poder controlar la velocidad de escurrimiento del agua de lluvia. Estos se constituyen herramientas para minimizar no solo la erosión hídrica, sino las pérdidas de nutrientes u otras moléculas asociadas. Estamos llevando también adelante trabajos que tienen que ver con realmente variables que generan cambios importantes, como el cambio en el uso del suelo. Este es un trabajo que estamos llevando adelante en el norte de Entre Ríos, en la cuenca del arroyo Estacas. Acá estamos ya terminando de analizar algunos datos, la tesis de Natalia Van Opstal, y donde estamos viendo la llegada o no debido al cambio en el uso de la tierra, el avance de la agricultura sobre áreas de ganadería bajo el monte nativo, bueno, que estamos analizando también qué afectación puede tener ese cambio en el uso de la tierra sobre algunos organismos, en particular del zooplancton. Hago un punto entonces como para resumir lo que quise contarles en esta mañana, ¿no es cierto? Nosotros estamos tomando decisiones a una escala de tiempo y de espacio mucho menor que la escala en la que se verifican o se van a verificar alteraciones medibles en la calidad del ambiente. Esto hace necesario repensar los sistemas de producción, pero repensarlos teniendo en cuenta todas estas cuestiones que quizás en el día a día o por nuestra formación profesional nos cuesta incluir en el análisis. Por supuesto tenemos muchísima incertidumbre. Voy a mostrar dos que son las que generalmente surgen cuando muestro algún dato de llegada de glifosato o algún otro producto al agua. Sería realmente de muchísima necesidad que nosotros pudiéramos tener un valor de referencia. Nos sirve siempre guiarnos por un umbral. Sin embargo, los valores de referencia a nivel internacional sobre calidad de agua para bebida, por ejemplo, varían tanto. En este caso les muestro glifosato como 0,1 microgramos por litro para la Unión Europea, hasta, no sé, 10 en Australia, 700 en Estados Unidos, 280 en Canadá. Esta cuestión, bueno, es algo a trabajar, a repensar, porque es una decisión a tomar cuando uno analiza un dato de concentración o detección de plaguicidas en agua. Y otra cuestión tiene que ver directamente con la demanda, ¿no?, de la sociedad, y es la exigencia que tienen las empresas proveedoras o las cooperativas proveedoras de agua potable de análisis de calidad del agua que proveen. Dentro de los contaminantes orgánicos que se solicitan, no digo que no se encuentren, sino que son productos que ya no están en el mercado. De ese listado solamente el 2,4-D está actualmente en uso, entonces sería importante para dar mayor tranquilidad a la población que estuviéramos analizando los productos que hoy están en uso. A esta altura, los actores del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial estamos informados sobre los problemas asociados a la producción agropecuaria actual, y hay conocimiento para impulsar procesos de gestión sustentable del ambiente. Una prueba de ello es que nos encontremos esta mañana charlando de estos temas. Hay muchas prácticas sobre las cuales estamos avanzando, sobre las cuales estamos viendo las vías de posibilidades de implementación, y estamos repensando estos sistemas de producción actuales. Yo dejo por acá, les agradezco la atención y el espacio nuevamente, y bueno, quedo disponible si tienen alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario. Bueno, Carolina, muchas gracias por tu exposición muy completa y también muy integral. Ahí mencionabas al código alimentario.
Nosotros en CEPEA también matriculamos a los colegas de alimentos, de los cuales hay muchos inscritos en este seminario, y tenemos la Comisión de Alimentos, donde también trabajamos en forma coordinada estos temas, así que bueno, también es una invitación para abordarlo bajo esta óptica. Dado el tiempo que estamos con el seminario y lo previsto, las preguntas, mira, hubo de todo tipo, asociadas a la temática, la dinámica de cómo se estiman las pérdidas, a cómo fue que se encuentra en la media loma, en la loma, los distintos nutrientes, los plaguicidas, preguntan sobre modelos hidrológicos. Dado el tiempo, te vamos a pasar las preguntas, las leímos todas, que las menciono para que vean que las fuimos leyendo, pero para ser respetuosos del programa del seminario y los tiempos, te las vamos a pasar, pero muy interesantes, y sobre todo haciendo mención a la forma de medir, a los modelos y a los resultados que fueron obteniendo. Así que bueno, te agradezco mucho. Yo les agradezco también las preguntas, me comprometo a responderlas y a compartirles trabajos. Esto es realmente les mostré muy poquito, hay mucha información al respecto, falta muchísimo, pero sí, me comprometo a mandarles información y a contactarlos con quienes puedan, por supuesto, darles más información. Perfecto, muchas gracias. Y aparte vemos como esta lógica que se da entre los paneles. Mañana también lo vamos a ver con las experiencias, y ahora voy a presentar al doctor Luisoni también, hablando, ¿no?, de la escala, el abordaje, la escala espacial, la escala temporal, que también nos preocupaba y queríamos como comisión, como consejo, llevar luz y por lo menos plantear el tema de aumentar la escala y no quedarnos solamente en el abordaje intrapredial de las buenas prácticas que tenemos que implementar, sino a nivel escala.